Va de nuevo. Hola, ¿qué tal amigos del conversatorio? Es un privilegio poder estar con ustedes en esta lección número 11 titulada Vivir con Cristo. Y el texto de esta lección se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 14. Y dice, y sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección. ¿Será difícil amar a nuestros enemigos? ¿Orar por quienes nos maldicen? Bueno, en esta lección veremos cómo podría no ser difícil. Pero no estoy sola, me acompañan dos amigos queridos y bueno, de mi lado izquierdo me acompaña Esdras. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar una vez más aquí en el conversatorio. Muchas gracias. Y con nosotros está un nuevo hermano, un invitado especial, ¿verdad? Que se llama Fermín, que también me gustaría que se presentara y saludara. Muchísimas gracias, pues es un placer y un privilegio estar con ustedes. Gracias por la invitación. Mi nombre es Fermín Rivera Rodríguez y pues, es un gusto conocerlos. Bueno, ya que se han presentado, me gustaría entonces profundizar en la lección y me gustaría iniciar con lo que la lección dice, donde anteriormente hacían o se subían hacia las montañas, ¿verdad? ¿Para qué? Para estar más cerca con quién, con el Dios en el que ellos creían, pero no era el verdadero Dios, solo que nos hace como que una referencia ahí. Dice que se llama Sigurat. Dice, incluso los paganos construían montañas artificiales llamadas Sigurat para reunirse allí con sus dioses. Entonces, ¿será que la altura nos acerca a Dios? ¿O el esfuerzo humano es suficiente para acercarnos a Dios? ¿O cómo es posible que nosotros nos podamos acercar a Dios? Es interesante porque la lección habla acerca de tener una mentalidad celestial. Se me hace interesante cómo es que estas personas de estas civilizaciones, ¿no? Incluso si vamos a civilizaciones mayas, egipcias, siempre trataban de buscar las alturas. De hecho, vimos anteriormente en las lecciones de Josué que se subían las personas hasta el techo de sus casas para hasta adorar a sus dioses. Siempre buscaban como un sentido de en lo alto y poder orar, ofrecer sacrificios. Pero hay algo interesante que nos marca Pablo, de una mentalidad celestial, buscar las cosas de arriba. Aquí la lección dice algo interesante, dice que solamente es posible acercarse al cielo en virtud del milagro de la gracia, por el cual morimos y resucitamos con Cristo. Que esto figuradamente pues es el bautismo, ¿verdad? Entonces nosotros como creyentes tenemos ese privilegio de que al ser salvos, haber tomado la decisión de morir al viejo yo, podemos nosotros acercarnos al trono de la gracia sin ningún mérito humano, sino por medio de la gracia que es dada por Cristo. Ahora, ya que ahora somos salvos, dice Pablo, tengan una mentalidad que sea celestial. Piensen en las cosas de arriba. No en las cosas de abajo. ¿Y cómo podemos llegar a pensar en las cosas celestiales? Pues una de las respuestas a la pregunta de dónde debemos nosotros dirigir nuestra mirada en busca de ayuda se encuentra en el libro de Salmos, en el capítulo 120, en el Salmo 121, 1, que se pregunta el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta es magnífica, dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Identifica a Jehová como el Dios que hizo los cielos y la tierra, porque para que no haya confusión, ¿verdad? Lo identifica con lujo y detalle. Así es. Y bueno, algo que me llama la atención es que justo en esa parte, leyendo los comentarios de la hermana Elena de White, no significa el hecho de que nosotros miremos arriba o lo celestial,
no significa que tampoco debemos de desaparecer lo terrenal. No sé si me doy a entender. Dice, aún los cristianos de larga experiencia son asaltados a menudo con las más terribles dudas y desánimos. Y yo no sé ustedes si en este camino de la vida llamada cristianismo han tenido desánimo en algún momento y cómo han salido de ello, o han tenido dudas y cómo ha sido ese proceso en no dejar de mirar lo celestial. Es bien interesante porque hay una realidad bien contundente. Cuando uno acepta a Cristo, no es que desaparezcan los problemas. Así es. Hay muchas personas y muchos predicadores que dicen, acércate a Cristo y Él te va a solucionar todo y vas a vivir feliz. Pero es bonito pensarlo, pero la realidad es que, o sea, es cuando más vienen tentaciones, es cuando más vienen pruebas, cuando más vienen dudas, cuando más vienen incertidumbres. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Que ya no estamos solos, que estamos con Cristo. Antes, en nuestro pensamiento terrenal, pasábamos muchas cosas, pensábamos de diferente manera, solos, bajo nuestra propia y perversa mentalidad que teníamos. Pero ahora que estamos en Cristo, nuestra mente debe de asemejarse a Él. Y ahora, no es de que siempre estemos pensando en que, no, ahora Dios me tiene que ayudar. Dios ahora me tiene que ayudar. No es como que me tiene que ayudar, sino decirle, invitarle, Señor, ayúdame porque yo no puedo hacerlo por mí mismo. Porque a veces caemos en ese error. Sí. No sé si les pasa, tenemos problemas, dificultades y luego, no, ahora ya soy salvo, Dios, ahora tú me vas a ayudar y tú me vas a sacar de esto. Y es como que le estamos exigiendo a Dios en vez de decirle, Señor, ayúdame. Ahora, ¿cómo es que nos conectamos esto con pensar las cosas de arriba? Pensar en las cosas de arriba. Es interesante porque Efesios nos dice muchas cosas de que ya hemos sido escogidos, sellados, ya hemos sido coherederos, ya hemos sido partícipes del reino de los cielos. Por lo tanto, ahora nuestra forma de ser, de pensar y de actuar debe ser diferente a la que vivíamos antes. ¿Cómo es que esto, sí, un cambio? ¿Cómo es que esto ayuda en mis dudas, en mis dificultades, en mis cosas terrenales? Bueno, ayuda que ahora tengo a Cristo conmigo de mi lado. Hay un corito, hay un himno bien bonito que menciona la lección y yo solamente lo había escuchado en inglés, pero aquí viene la traducción, dice, me preguntas cómo sé que Él vive, haciendo referencia a Cristo. Y Él dice, porque vive dentro de mi corazón. Qué bonito, Corita, debes de enseñárnoslo a todos, pero una parte de este comentario de la hermana Elena también nos dice, no halaguéis al diablo hablando de las terribles cargas que estáis llevando. Y yo digo, wow. ¿Por qué nos hace énfasis en eso? Dice, cada vez que lo hacéis así, Satanás se ríe porque su alma puede controlarnos y porque habéis perdido de vista a Jesucristo vuestro Redentor. ¿Van a haber pruebas? Sí. ¿Hay dudas? Sí. ¿Llegamos a desanimarnos? Pues sí. Pero en medio de esas pruebas, en medio de esas dudas que tenemos, está Cristo. Y debemos de recordarlo siempre. Debemos de, por eso, mirar lo que va a ser en el cielo. En las lecciones que hemos leído, hemos visto cómo Pablo enfatiza que este mundo se va a acabar. Entonces, Pablo sufrió bastante. Pero ¿qué pasa? Que él no pensaba en lo de aquí, pensaba en lo celestial. Y sigue diciendo el comentario, cultivad sentimientos bondadosos, tiernos y comprensivos, y no los llaméis debilidad. Y esto me causó en lo personal como que un cierto choque, porque a veces llamamos a la ternura o a los sentimientos bondadosos de una manera de que es débil. ¿O no les ha pasado de que, ay, no contesta, es débil, no sabe? O esa persona es tierna, es comprensiva, no, es que es más débil. Cuando realmente no es debilidad, cuando realmente eso es reflejar el carácter de Cristo. Dice, cuidad vuestra influencia, que sea de un carácter tan puro y fragante que nunca os avergoncéis de que se reproduzca
en los demás. ¿Cómo estamos actuando hoy? Vivimos en un mundo lleno de eslóganes que quieren cambiar lo externo, acabar con la guerra, con la violencia, con la contaminación, con muchas cosas quieren acabar. Pero Pablo va mucho más allá. Él nos dice, él no nos dice acaben con el mundo, sino hagan morir lo terrenal en ustedes. ¿Qué significa en la práctica hacer morir lo terrenal en nosotros? Regresando un poquito a la pregunta de tener una mentalidad celestial, lo que viene a mi mente es no vivir desconectados, o sea, no vivir desconectados de la realidad, pensando en fuera de lo que estamos viviendo el día a día, sino tener una mentalidad enfocada en las enseñanzas y en los valores que vemos en Cristo y aplicados a nuestra vida diaria. No aislarnos del mundo, no irnos a un monasterio, no irnos a un monte para no convivir con la sociedad, sino tener esa mentalidad que nos prepare para la vida diaria, para tener la fuerza moral, espiritual, para poder reflejar a Cristo. Es interesante porque Pablo menciona en sus cartas constantemente, bueno, lo vimos hoy en el repaso de la lección de escuela sabática, cómo es que llama a las personas santos. Y hay una parte bien interesante de los Efesios, de los Gálatas, de los Colosenses, que la mayoría de ellos tenían como un contexto muy impuro, muy lleno de pasiones por el contexto cultural que tenían, lleno de idolatría. Sin embargo, Pablo los llama santos y les hace una invitación más adelante. En Colosenses, ahorita estamos viendo algo interesante. Les está diciendo que hagan morir a sus miembros, la mortificación de la carne, para que ellos puedan ser transformados mediante la renovación de la mente en Cristo Jesús. Y hay dos cosas que son interesantes en este mandato, en este versículo que Pablo pone en 1 Colosenses 3:1, porque primero él supone que hemos resucitado en Cristo. Está dando esa suposición, está dando ese hecho, ¿verdad? Y en segundo lugar dice, por tanto, a ver, ya que ustedes han resucitado en Cristo, por tanto, dice, deben dar muerte a aquello que les hace caer. Y sin duda alguna, es cierto que hemos muerto nuestra carne en Cristo, pero a veces nuestros miembros también están en tentación y en una caída constante. ¿Cómo es que lo que decías, que escuchamos muchas veces, acabemos con la guerra, acabemos con esto, acabemos con nuestro pecado? Y obviamente sabemos que el pecado va a continuar hasta que Cristo venga y lo erradique y lo extermine de la faz de la tierra. Pero ¿cómo es que nosotros en nuestra santificación progresiva podemos hacer morir la carne en la forma en que honramos a Dios? Y muchas veces nosotros deshonramos a Dios desde la manera que no lo reconocemos como creador. Eso que dijiste hace rato del comentario es muy interesante, porque a veces somos tan quejumbrosos y pues decía la cita, ¿no? Que el diablo, sí, sí. Y somos tan quejumbrosos, estamos diciendo que luchamos tanto con esto, pero nunca ¿cómo es que Dios me puede ayudar en medio de esto? Dios, no puedo hacerlo solo. Dios, necesito tu salvación, necesito que me ayudes. El cristiano que se ha convertido y que ha aceptado a Cristo, no es que no se presenten las tentaciones. Sin embargo, sí está llamado, como dice Pablo aquí, ya que ustedes han sido aceptados por Cristo, se han mortificado, por tanto ustedes deben de mortificar sus pasiones, resucitar a Cristo en sus vidas para reflejar a Cristo en sus vidas.
Y justamente Pablo en esa parte nos dice que debemos de quitarnos el viejo hombre y vestirnos del hombre nuevo, Mm. como si cambiáramos de ropa. Entonces, ahí viene otra pregunta. ¿Cómo podemos saber si realmente nos hemos despojado del viejo hombre? ¿Qué evidencias concretas deberían notarse en nuestra forma de hablar, reaccionar y tratar a los demás? Pues cada uno en lo personal debe de ser una mirada introspectiva, ¿verdad? Y reconocer en qué estamos fallando para que por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo podamos dejar esas prácticas. Y el apóstol Pablo, de hecho, hace una lista de cosas como mentir, engañar, defraudar, etcétera. Y también hace una lista de valores o de acciones que caracterizan a una persona que está viviendo en la fe. Pero volviendo a la pregunta de cómo podemos hacer eso, pues primero reconocer en qué estamos fallando. Segundo, evitar las circunstancias o los pensamientos o las prácticas que nosotros tenemos identificadas, que si alimentamos o si seguimos manteniendo pensamientos o ideas que tienden hacia las malas acciones, pues apartarnos o reaccionar, pedirle a Dios la fuerza espiritual para evitar esos momentos, esos lugares, esos pensamientos, esas acciones que nos llevan a apartarnos de Dios, ¿verdad? Así es, justamente pasó algo gracioso que me hizo molestar. Bueno, no gracioso, ¿verdad? Pero pasó una situación que me hizo enojar y en mi mente yo le hubiera respondido, más bien verbalmente, le hubiera respondido a la persona de una manera no tan cristiana, por así decirlo. Pero en ese momento, como dijo nuestro hermano Fermín, en vez de responder, lo que hice fue decir: Dios, ayúdame, porque pues, fuera por mí le respondería otra cosa. Ayúdame, dame sabiduría para saber qué es lo que realmente debo decirle a la persona, ¿no? Porque pues somos seres humanos y si nos molestamos, hay actitudes que nos hieren, que nos molestan, que nos dañan, pero es ahí donde viene el ayúdame, Dios. Nosotros también debemos de solicitar la ayuda a nuestro Dios. Uno de los mayores milagros que se puede presentar en la actualmente es una vida transformada por Cristo. Ya lo decía bien el predicador de esta mañana. Sí. Y es interesante porque solamente así podemos ver cómo es que las nuevas vestiduras del nuevo hombre han abandonado o han quitado las del viejo hombre. Y la lección marca algo interesante, que es la renovación en el conocimiento. Y cuando conocemos más a Cristo, más nos transformamos y vemos lo malo que hay en nosotros. Y cuando conoces más a Cristo y cuando le entregas totalmente tu vida a Él, te das cuenta que el viejo hombre no tiene nada que ofrecer de bueno a tu vida. Y que lo único que puede ofrecer algo es Dios. Y si ya no digo esto que antes decía, si ya no hago esto, si ya no practico esto que antes hacía, por amor a Cristo, por amor en el conocimiento que tengo a Él, en la renovación en el conocimiento que ahora tengo con Él, es por pura gracia. No es por méritos nuestros, porque como bien decías, o sea, si fuera por mí ya le contestaba feo, ¿verdad? O le contestaría de otra manera. Pero es por medio de Cristo en que nosotros podemos cambiar nuestras viejas acciones, nuestras viejas costumbres, y ahora sí, responder y hacer lo que Cristo debería lo que Cristo quiere que hagamos. Así es un constante comunicación con Cristo, ¿no? Es de que yo decía también la aplicación de la mañana, no es el yo que Satanás dice, no es el yo que yo puedo, no es el yo, no, es Cristo
quien debe morar en nuestra vida para entonces sí, por medio de él, responder de una mejor manera. Dice Colosenses 3:8, ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras groseras. Y luego también nos dice, debemos de ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Lentos para enojarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Y será fácil o difícil? Pues decirlo es fácil, Sí. pero hacerlo ahí es lo complicado. Ahorita se me vino a la mente, me imaginé una persona hundida en el fango pidiendo ayuda y otra persona viniendo a rescatarla, pero esa persona que está en el fango está agarrada con una mano de una raíz y con otra pidiendo ayuda. Y dije, pues es casi imposible poder rescatar a una persona ¿Qué que quiere ser rescatada porque ve que se está hundiendo, pero no suelta lo que lo tiene atorado en el fango. Nosotros, pues, tenemos que aprender tenemos que dejar bien en claro, tener bien en claro que tenemos que dejar las prácticas, las costumbres, los pensamientos que nos tienen en el pecado. ¿Y sabemos cuáles son esos pensamientos? Sí, lo sabemos. No somos personas conscientes de las cosas que nos hacen daño y podemos llegar a dejar el viejo hombre solo tomados ¿de qué? De la mano de nuestro Señor Jesús. Sí, en la lección lo menciona, dice, necesitamos orar como nunca hemos orado por el bautismo del Espíritu Santo, porque Él es el que ejerce en nosotros el querer como el hacer. Por nosotros mismos, ni siquiera hablándolo, entendiéndolo, lo podemos lograr. Aun y cuando en nuestra mente ya lo razonamos, es algo que por nuestra propia humanidad no podemos hacer. Sí, Pablo describe a los creyentes como escogidos de Dios. Entonces nos llama a vestirnos de compasión, humildad, mansedumbre, paciencia y sobre todo de amor. De mirar con los ojos de Dios, de mirar a las personas que nos dañan con los ojos de Dios. Es decir, a veces yo luego también en mi mente entra esto, esta persona reaccionó así, y lo llevo así. Seguramente hoy tuvo un problema y no sabe cómo abordarlo y por eso reacciona así. No sé, simplemente viene algo como que la persona no está pasando por un buen momento o algo tuvo que reaccionó de esta forma. No tomarlo personal, porque el enemigo es quien nos hace tomar las cosas personales y nos hace enojarnos y demás. Y creo que todo esto tiene que ver con decisiones. Cuando tú decides por algo, estás desechando otras cosas. Y Pablo dice, despojaos. Qué interesante, qué palabra tan... Sí, es interesante porque no solamente dice eviten o no lo hagan. Dicen, despójense. Y en vez de esto, en vez de la ira, del enojo, practiquen la compasión, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la templanza. Y es un llamado muy fuerte que también se le hizo al pueblo de Israel para ser un linaje santo y escogido y apartado. Sin embargo, al igual que el pueblo de Israel, nosotros también fallamos. Y la vida nueva en Cristo se caracteriza por algo bien interesante, que es la paz de Dios. Cuando tienes la presencia de Dios en tu corazón, tienes una paz que nadie te puede quitar. Ya lo decía Jesús cuando se encontró a la samaritana, ¿verdad? Tendrás un agua viva de la que nunca tendrás sed jamás. Y cuando preguntó, ¿dónde está esa agua, Rabí? Dice, yo soy esa agua. Y esa es la paz que nadie te puede quitar. Y cuando tú tienes esa paz, esa presencia en Cristo, ahora sí, dentro de la comunidad puedes reflejar esa paz que Dios te da. Y la vida en Cristo también influye una adhesión inquebrantable a la palabra de Dios.
porque los últimos 3 títulos de la lección habla acerca del carácter de la vida, de la nueva vida en Cristo, cómo vivir la vida nueva en Cristo, vivir con Cristo. Y es interesante porque, o sea, un reflejo es la paz de Dios, pero algo inquebrantable que nunca debe de quedar es la exposición constante a la palabra de Dios, la cual menciona Pablo entre Colosenses 3:16, que dice que ésta debe habitar en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en sabiduría. Es bien interesante porque Pablo concluye estas enseñanzas con un pensamiento bien claro. Dice, quienes viven una vida nueva hacen todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por Él. Así es. Sí, qué interesante porque todo se relaciona y el apóstol Pablo también en Gálatas 2:20 menciona este versículo que describes muy bien, mi hermano, que dice, con Cristo soy juntamente crucificado. O sea, ahí ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces debemos de dejar de poner en práctica, de hacer realidad este versículo en nuestra vida. Porque leerlo y escucharlo, pues sí, es muy bonito, muy romántico, pero tenemos que tener muy en claro que este versículo tiene que hacerse realidad en nuestra vida para poder avanzar. Y justamente leía el versículo que dicen, sopórtense y perdónense unos a otros con el amor que Cristo nos perdonó. Y en la mañana también comentaba que qué era más difícil, pedir perdón o perdonar. Las dos cosas, ¿verdad? Entonces, si nosotros no estamos en comunicación con nuestro Dios, si no dejamos que Él habite en nosotros, no vamos a poder dejar el viejo hombre. Solamente con Cristo podremos hacerlo. Y Pablo nos menciona cualidades como la compasión, benignidad, humildad, mansedumbre y tolerancia. Y luego nos dice, estas cualidades influyen en nuestras relaciones de dos maneras. En primer lugar, el hecho de mostrar amor, misericordia y bondad con los que nos rodean. ¿Qué pasa? ¿Los ayuda a ellos? Sí. Pero también nos ayuda a nosotros mismos. Amar a las personas y ser una bendición para ellas es lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra. Así, mirando lo celestial, siendo un testimonio de lo que Cristo ya hizo por nosotros, no yendo por la vida con quejas, sino con alegrías. ¿Por qué? Porque sí tenemos problemas, pero Dios es aún más poderoso que nuestros problemas. Y bueno, también nos habla, creo que en esta parte, como sabemos, Esdras es maestro de música, entonces toca un tema en especial con la música. Dice, Pablo dice que la paz de Cristo debe gobernar en nuestros corazones y que la palabra de Cristo debe habitar en nosotros abundantemente, incluso a través de salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿qué relación existe entre permitir que la palabra habite en nosotros y experimentar esa paz que gobierna desde dentro? Y va la segunda pregunta. ¿Y por qué la música ocupa un lugar tan importante en ese proceso? Que me llamó mucho la atención. Es bien interesante porque todo lo que sale de nosotros como seres humanos es algo que se declara desde el más profundo ser. En otras palabras, la música viene desde dentro del ser. El arte de la música viene desde dentro del ser. Y yo cuando veo siempre esta parte, de hecho, se puede aplicar este versículo para muchas enseñanzas referentes a afirmar la fe. Y es que cuando la palabra surge un efecto en nuestra vida, el ser humano siempre tiene la necesidad de expresarlo.
Lo voy a repetir. Cuando el ser humano experimenta algo en su vida, siempre tiene la necesidad como de expresarlo. Y a través de los himnos es una forma en cual nosotros expresamos esa confianza, esa presencia de Dios. E incluso el pueblo de Israel tenía su himnario, que son los salmos. Vemos constantemente diferentes tipos de himnos ahí en los salmos. E incluso hay salmos que es un recuento, un recordatorio de lo que Dios hizo en la vida del pueblo de Israel y se debe de recordar en momentos de dificultad. Cuando nosotros hemos aceptado a Cristo, nuestra vida es diferente. Y no solamente es un cliché, es diferente. Porque ahora tenemos a Cristo con nosotros. Y la música es muy importante porque yo lo veo de esta manera. La música también nos enseña. A través de la música podemos aprender doctrina. A través de los himnos bien construidos, bien edificados, nos traen doctrina. ¿Qué hizo Pablo cuando estaba encarcelado? Cantó, ¿verdad? El pueblo, la iglesia primitiva, cantaba. El Salmo 119 es un recordatorio de las bendiciones de la ley que hay. Y es a través de un canto. Hay momentos en nuestra vida que puede ser muy difícil poder hacer frente, y creo que Dios dispuso la música, dispuso el canto para que nosotros reafirmara la fe de lo que hemos aprendido, porque queramos o no, en un momento de dificultad, en un momento de duda, el escuchar un himno, el escuchar la letra de un canto nos vuelve a reanimar y nos vuelve a recordar lo que realmente Dios es a través de su palabra, su carácter, sus mandamientos, sus estatutos, y nos dan aliento y nos dan otra vez esa paz, esa tranquilidad. Yo no soy psicólogo, pero he escuchado, estoy seguro que todos los que estamos aquí también, que mencionan que cuando escuchamos un himno o un canto, se nos queda mayormente grabado cuando va ligado a un instrumento. Se queda más grabado en el recuerdo porque va acompañado de una emoción. No sé si lo han escuchado. Sí. Entonces, creo que, de ahí la importancia de mantener una canción en el corazón, como dice la ley de Conquistador, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a reafirmar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y reafirmando un poco también lo que ya hemos hablado antes, en 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, esto es algo bien importante que tenemos que tener bien en claro, porque es una condición para el verdadero cambio espiritual. Porque hay muchas personas que se dicen no creyentes y se excusan o lo dicen de esta manera, que yo soy bueno, no le hago mal a nadie, ayudo a las personas, todo está muy bien, pero después nos damos cuenta que ante Dios nuestras buenas obras no son nada. Entonces es indispensable tener muy, muy en claro estar en Cristo. Dice que entonces es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que tener bien en claro que solamente en Cristo, estar en Cristo es la única forma de iniciar una nueva vida. Así es, me gustaría que vayan pensando en una conclusión, y comentando acerca de la música, la lección también nos hace una pregunta y dice: ¿quién no ha experimentado la poderosa influencia positiva o negativa de la música en las emociones y los pensamientos? Y es cierto, cuando escuchamos música triste, pues tendemos a estar tristes. Cuando escuchamos nuestros himnos, tendemos a tener esperanza. Entonces, nos dice aquí que la música adecuada puede ser espiritualmente edificante o espiritualmente destructor. Entonces, debemos de cuidar también lo que escuchamos.
En la lección menciona el caso del rey Saúl, ¿verdad? Que cuando él estaba, lo describe que estaba dominado por un mal espíritu, mandaban a llamar a David, ¿verdad? Para que tocara. Y pues, ¿cuántos no hemos puesto también al final de una noche estresante y de mucho trabajo, pues música tranquila, música instrumental? Y, y es como muchos logran conciliar el sueño, ¿no? Así es, cada día nosotros debemos de renovar nuestra consagración con Dios. No es de que un día sí, un día no, porque entonces ¿a quién servimos? No somos tibios, ¿verdad? Debemos de ser o fríos o calientes. Entonces, los hábitos que nosotros formemos día con día son los que nos van a ayudar a ver lo celestial o a ver lo terrenal. Para concluir, quisiera hacer una alusión de un predicador, Charles Spurgeon, que hizo hace mucho tiempo en una de sus predicaciones dijo lo siguiente, que las antiguas murallas romanas, la argamasa que unía las piedras parecía tan duras como ellas. El conjunto se comporta como si fuera solamente una sola pieza. Y él menciona que sería necesario volar la muralla para que se pueda derribar totalmente. Y es lo mismo que sucede con el verdadero creyente. Se apoya en su Señor y crece en Él hasta que se convierte en uno con Jesús. Así como la argamasa con los muros, se convierte uno con Jesús en virtud de su unión viviente con Él. De modo que resulta difícil precisar dónde termina el fundamento y dónde comienza la edificación, pues Cristo y el creyente están totalmente identificados uno con el otro. Esta lección es muy interesante porque eso es vivir con Cristo, estar estrechamente relacionados con Él. Y es algo interesante que me recuerda a mí como ser humano, como alguien que hace ya tiempo aceptó a Cristo como su Salvador, diciéndome, es que tú solo no puedes, necesitas de la ayuda de Cristo. Es interesante porque Pablo en Colosenses, en esto que estamos estudiando, nos hace copartícipes. Y dice la lección que nos da la frase con Cristo 7 veces diferentes, porque nos dice que fuimos, que morimos con Él, fuimos sepultados, fuimos resucitados, fuimos vivificados y estamos escondidos de tal manera que seremos manifestados, y hago énfasis, con Él en la gloria. Desde el inicio Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo, y ahorita tenemos al Espíritu Santo que nos da ese consuelo y nos invita constantemente a estar en constante dependencia con Dios. Debemos nosotros de responder a esa gracia cada día mortificando nuestra carne, renovando nuestro espíritu, transformando nuestra mente, de tal manera que Dios gobierna nuestras vidas. Y no solamente es algo que podamos decir, porque bien decía el hermano, es bien fácil decirlo, pero hacerlo es lo más complicado. Y si Dios, porque Pablo menciona ahí antes, ustedes ya han sido salvos, ¿verdad? Ya han sido resucitados con Cristo, por lo tanto, despójense al viejo hombre. ¿Cuántas veces nos ha costado despojarnos de un pecado oculto? De algo que nuestro propio ser no quiere despojarse. Y hay algo bien bonito, que Dios, Cristo, al hacerse hombre, Él experimentó de todo. Experimentó quizá depresión, ansiedad, tentaciones, enojos, pero Él fue santo y ninguna vez pecó. Tú que me escuchas, quiero hacerte esta invitación, y es una invitación también para mí mismo, de que cada vez que nosotros batallemos con algo, solamente nuestra única respuesta es doblegarnos en oración a Dios, quitar nuestro orgullo y decir, Señor, no puedo con esto. No quiero dejarlo, es la realidad, no quiero dejarlo, pero Señor, yo sé que tú me puedes ayudar a hacerlo. Y Dios ayuda de una manera interesante, y como decía la lección, lo primero que te da Pablo es la paz.
esa paz que nadie te puede quitar y que puedes tú transmitirla a quienes lo necesitan. Y después de eso, o algo que debe de llevarte, esa es la exposición de su palabra. Renovarnos en el conocimiento. ¿Cuándo fue la última vez que nos maravillamos acerca de conocer más a Dios? Cada día debemos de estar dependientes de Él y maravillarnos en conocerlo. Porque si estamos más cerca de Él en dependencia, los problemas van a seguir igual. Las tentaciones van a seguir igual. Los mal encarados van a seguir igual. Pero la plusvalía o la ventaja que tenemos es que nuestro conocimiento en Cristo va a ser diferente, que nos va a dar un apoyo, que nos va a dar una paz, una tranquilidad, y podemos decir qué bonito es vivir en Cristo. No soy perfecto, pero es bonito vivir, como dice, en medio de las alas, en la sombra del Altísimo. Pues yo me quedaría con esa reflexión, pero yo quería comentar que qué difícil es que en todos los aspectos de la vida, en el trabajo, en la escuela, hay formas de medir, de saber si estamos avanzando o no. Pero hay un punto que veo yo, que en la vida espiritual solamente nosotros podemos saber en qué lugar estamos. Podemos tener una apariencia de que vamos hacia adelante, y vivir autoengañados. ¿Cómo podemos entender que un auto necesita tener sus mantenimientos para que no se descomponga? Eso sí lo hacemos, lo ponemos en nuestros autos, los cuidamos, nuestros aparatos los tenemos que cuidar. Sabemos que tenemos que hacer ciertas cosas en cierto tiempo para que no tarde o temprano no fallen. Y lo hacemos, pero en la vida espiritual, como los resultados no se ven a simple vista a veces, pues nos autoengañamos y pensamos que no va a pasar nada si no oro, si no leo, si no me arrodillo, si no busco a Dios. Pero tenemos que entender que es exactamente igual. Tenemos que estar conscientes de que si descuidamos el estudio, la oración, buscar a Dios humildemente, con el corazón, si no lo hacemos eso cada día, tarde o temprano, vamos a fallar. Esa es una ley natural que vive en nosotros. Entonces, pues apliquemos ese mantenimiento preventivo todos los días, ¿verdad? Para que nuestra vida espiritual no falle. Al final, no se trata de nuestro esfuerzo humano, sino de buscar a Dios día con día y dejar que Él tome el control de nuestra vida. Bendiciones.